Hola hermanos, ¿cómo están? Qué alegría de volvernos a encontrar de nuevo en una instancia tan linda como es estudiar la palabra. Quiero leerles un trocito del Salmo 119, del 1 al 8, que dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzada cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. En esto estamos, hermanos, en querer escuchar de parte del Señor que nos llamen bienaventurados y perfectos de caminos, por buscar y andar en su ley, en sus principios, en sus mandamientos, en la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder inquirir en tu palabra, de poder estar juntos, Señor, y de poder, Señor, recibir de ti, Señor, la instrucción. Te agradecemos, Padre bueno, porque tú eres un Dios tan amoroso, tan tierno y tan dulce con cada uno de nosotros, Señor, que nos enseñas y nos provees, Señor, según nosotros necesitamos, Señor. Te agradecemos por este día y queremos que tú nos alumbres nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, con tu gracia, con tu sabiduría, para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo nosotros hemos estado hablando de las vigilias y hemos estado aprendiendo a orar y a vigilar. Terminamos la primera vigilia y la segunda vigilia termina con este pasaje de Hechos 16, que nos habla de Pablo y Silas, pero también que nos habla el último párrafo acerca de la salida de la cárcel de Pablo y Silas. Y esta segunda vigilia termina enseñándonos a cambiar nuestra pasada manera de vivir y termina con una palabra muy esperanzadora en el sentido de que esta segunda vigilia trae restitución. ¿Se han fijado en esas páginas de internet en donde uno se tiene que registrar y sale al final un cuadrito con una frase que dice: no soy un robot? Cuando uno termina el proceso de registro o va a mandar el WeTransfer, tiene que ponerle un clic a ese cuadrito que está al lado y poner: no soy un robot. Cuando uno la ve es como extraño que salga una cosa así para verificar la información que uno está dando. Y qué loco que se tenga que responder con un clic. Si lo real es que de verdad que no somos robots, somos personas. Pero saben, hermanos, que nosotros actuamos muchas veces como un robot, en piloto o forma automática. Y con respecto a la vida de Dios, nosotros actuamos en forma automática cuando no nos damos cuenta de lo que la obra de Dios está haciendo en nuestras vidas y del efecto que ello produce en las personas que nos rodean. Esto hace que nosotros avancemos como si no hubiese pasado nada. Pasamos la primera vigilia y la pasó, se venció. Seguimos con la segunda vigilia y luego va a venir la tercera y la cuarta. Y pasaron. Hoy día el Señor quiere que nos detengamos,
que nos detengamos y reflexionemos un momento en esto. ¿Qué entendemos por andar en modo robot o piloto automático? ¿Logramos darnos cuenta cuando estamos actuando así? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta? ¿Salimos de ese modo o seguimos igual? Hoy, a través de esta palabra de Pablo y Silas, nos vamos a dar cuenta que es posible salir de este modo en esta segunda vigilia, que es posible que cambiemos nuestra pasada manera de vivir y que también es posible tener restitución en esta segunda vigilia. Busquen allí en sus Biblias Hechos 16, del 35 al 40. Y leamos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cuando fue de día, dice la palabra. Recordemos que toda noche, hermanos, trae un amanecer. Toda tormenta trae una calma. Toda guerra trae una victoria o una derrota. Y la palabra misma dice que después de la tristeza de la noche, viene la alegría en la mañana. De hecho, aquí día en el original es sentarse, es manso, es mediodía. Así que pensemos que cuando hubo pasado todo y ya estaba en calma todo, como a mediodía, después que los azotaron, encarcelaron, aseguraron sus pies en el cepo, Pablo y Silas alabaron, vino un terremoto, se abrieron los cepos y la puerta de la cárcel. El carcelero pensó que los presos se habían escapado y se iba a matar frente a esta situación. Pero al ver que nadie huyó, llevó a su casa a Pablo y Silas, los limpió, curó y vendó sus heridas, les dio de comer. Pablo y Silas le predicaron a Cristo, a él y a su familia, y el carcelero y su familia se convirtieron y se bautizaron. Hermanos, todo esto ocurrió en una sola noche. Lo último que hicieron Pablo y Silas es que el carcelero los regresó a la cárcel. Por lo tanto, como al mediodía, Pablo y Silas estaban bajo la custodia del carcelero. La instrucción que le dieron fue súper clara, precisa y concisa. Suelta a aquellos hombres. Y esta instrucción involucró a 3 tipos de autoridades: magistrados, alguaciles y carcelero. Magistrados también eran los gobernadores de la ciudad. Se les llamaba comandantes civiles o militares, jefes de la guardia. Si ustedes van y revisan en Efesios 6:12, se van a dar cuenta que el Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, y entre las autoridades que nombra, entre los enemigos o las entidades que Él nombra, habla de gobernadores espirituales. Luego están los alguaciles. Los alguaciles eran quienes ejecutaban las sentencias que los magistrados daban.
Los alguaciles son también los verdugos, que son agentes espirituales que tienen legalidad sobre nosotros cuando hay falta de perdón en nuestras vidas o cuando hay derramamientos de sangre que nosotros no hemos tratado con el Señor. Entonces los verdugos tienen legalidad sobre nuestras vidas. Alguacil también aquí es un soporte para vara, lo que hace la figura de un lictor romano, que era un arma que usaban los alguaciles. Eran 30 varas cortitas, amarradas con un hacha en el medio. Pero fíjense que este lictor romano, que deriva de la palabra de alguacil, es también un fasces, F-A-S-C-E-S, donde se deriva la palabra fascista, que es una persona relacionada con el fascismo. ¿Podrán creer que esta palabra, que es muy utilizada en la política, está aquí en la Biblia? La última autoridad que sale aquí es el carcelero. El carcelero guarda a los presos, pero a este personaje no le importa si el juicio fue justo o no. Él hace su trabajo de custodiar a los presos en la cárcel. Volvamos al alguacil. Dijimos que el alguacil en el Strong es G4465. ¿Por qué es importante que les dé el Strong? Porque en esta palabra, en el original, dice soporte para vara. Cuando uno pone la palabra alguacil, dice soporte para vara, y en el latín fasces, de donde deriva, dijimos, la palabra fascista. También dice que es un lictor romano, un comisario o un verdugo, un alguacil. Y nos vamos a centrar en el fasces, en el lictor romano, porque el lictor romano es el símbolo de un fascista, que es una persona de derecha, de un partido que pertenece a un partido político de derecha. Nosotros sabemos que el fascismo fue creado como partido político por Mussolini en Italia, en Roma, después de la Primera Guerra Mundial. Y el fascismo nos habla, la definición del partido, o lo que nos habla el fascismo, es que es un movimiento totalitario, ultranacionalista, de extrema derecha y antidemocrático. Cuando usted ve un lictor romano, usted tiene que saber que ese es el símbolo del fascismo. Otro de los símbolos que contienen un hacha o un martillo con el filo de un hacha en una de sus puntas es el del comunismo. También nació después de la Primera Guerra Mundial en la llamada Revolución Industrial, y el comunismo se define como una doctrina política, económica y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades de la gente. Otro de los símbolos que reemplaza el hacha y que contiene una hoz también, es la del comunismo cristiano. Reemplaza el hacha por una cruz, deja la hoz, y este partido político predica el comunismo religioso basado en el cristianismo. La teoría teológica y política del comunismo cristiano está basada en las enseñanzas de Jesús, que llevaría a los cristianos a apoyar el comunismo como un sistema social que es ideal, y de los apóstoles, que tenían todas las cosas en común.
lo que nos dice Hechos 2. En esto se basa el comunismo cristiano. Decirles que estos tres movimientos sociales y políticos son enemigos de la fe. También son enemigos del Evangelio del Reino. Y hermanos, no se habla mucho de partidos políticos, de cosas políticas en las iglesias. Y de verdad que no habríamos tocado este punto si no hubiésemos visto que la palabra fascismo se deriva de fases y que se encuentra en la palabra. Quiero decirles de que los movimientos políticos, cada uno tiene su evangelio. Cada uno tiene un mensaje. Y este mensaje y este evangelio se contrapone con el evangelio del reino. Muchas veces nos encontramos como viendo, por ejemplo, lo del comunismo cristiano y decimos, ¡oh, qué buena! Y lo apoyamos, pero en realidad se opone a la palabra de Dios. Se opone, porque se fija en cosas temporales. Cada uno de ellos puede predicar cosas buenas, pero no tiene la consistencia de Cristo, no tiene la consistencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, no la hace válida para que nosotros sigamos su mensaje. Muchas veces, hermanos, nos involucramos en la política queriendo extender el reino en la nación, pero por lo general, la política termina absorbiendo a los hijos de Dios, a los hijos del reino. Nosotros no tenemos hasta ahora un solo ejemplo, un solo testimonio de un siervo, de una sierva de Jesucristo que haya dejado un camino o una huella en la nación sin abandonar su servicio al Señor. No lo tenemos. Por lo tanto, hermanos, no nos engañemos y salgamos de estas voces que tienen una apariencia de buena, con su propia justicia, con su propio evangelio, pero como ya dijimos anteriormente, sin consistencia del Señor en ella. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie nos engañe. Salgamos de esto. Es verdad que las iglesias casi nunca hablan de estos temas. Y de verdad que le damos gracias al Señor por su palabra, porque pudimos dar con esto del fase y del fascismo y vimos que su palabra lo abarca. Nosotros sabemos que somos ciudadanos chilenos y uno de nuestros roles es ser ciudadanos civiles, cumplir las leyes e ir a votar. ¿Cuántas veces nosotros hemos omitido nuestro voto y dejado de cumplir este rol? ¿Podemos pensar en esto un momento? Y después, hermanos, demandamos al gobierno de turno por lo que hace y por lo que no hace, con cero legalidad, porque nosotros no hemos ido a votar. ¿Cuántas veces nosotros hemos votado creyendo en las promesas de los candidatos presidenciales, de los congresistas, de los alcaldes, porque sus palabras nos han convencido que traen un mejor tiempo para el país o que traen incrementos monetarios para las personas? Pero no vemos la letra chica y no vemos que estos mismos candidatos están de acuerdo con los abortos o con las leyes que maldicen la tierra a causa de oponerse a la ley de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos hemos detenido
a revisar las preferencias políticas que traemos como tradición desde nuestras casas. Por ejemplo, los que dicen, yo soy de derecha. Otros dicen, no, en mi casa toda mi vida hemos sido rojos, hemos sido comunistas. Otros que dicen, ni perdón ni olvido con lo del 73. ¿Le ha pasado que usted tenga una preferencia política por lo que trae de su casa? ¿Le ha pasado a los papás que se han puesto a pensar qué han estado traspasando en relación a preferencias políticas a sus hijos? La palabra del Señor nos habla de esto, de nuestro rol como ciudadanos civiles en Chile. La palabra dice que nosotros tenemos que sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, sea del partido que sea, hermanos. Nosotros nos tenemos que sujetar a la autoridad. Tenemos que obedecer y estar dispuestos a toda obra buena. En cuanto dependa de usted, allí donde usted trabaje, donde usted estudie, donde usted sirva en su comunidad como vecino, usted tiene que hacer la buena obra del Señor, porque eso dice Tito 3:1. Y la otra instrucción que nos da dice que tenemos que orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Hermanos, nosotros no tenemos que salir a marchar, ni tenemos que darle ultimátum al gobierno para que se cambien las leyes a nuestro favor. Nosotros tenemos que orar. En este último tiempo, los rumores que se han escuchado es que el estallido social como movimiento, una vez pasada la pandemia, se viene 2.0 recargado. Si usted ha escuchado ese rumor, y que puede que sea así y puede que no sea así, ¿qué tiene que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, dice la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente. Usted ve que entre civiles, entre chilenos mapuches y chilenos civiles que no son mapuches, están en conflicto en la Araucanía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Abanderarnos, opinar, emitir un juicio? No, nosotros tenemos que orar para que esa zona entre en quietud y en reposo. Porque eso dice Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Volvamos al pasaje. No sin antes decirle que usted revise esta parte, porque esto de las preferencias políticas no es algo aislado. Es una parte de nuestras vidas que como ciudadanos chilenos tenemos que ver. ¿Cómo nos vamos a comportar en nuestras casas? ¿Qué vamos a traspasar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer para seguir las instrucciones? La palabra dice en el pasaje que la instrucción era suelta a estos hombres. Y aquí, hombre es semblante. Esto nos habla que los alguaciles tenían que decirle cara a Pablo y a Silas que estaban libres. Y la verdad, hermanos, que esto no ocurrió así. Ellos fueron y le dijeron al carcelero, y el carcelero les entregó el mensaje. ¿Por qué es importante fijarse en este detalle? Hace poco yo conversaba con una persona
Y me decía que muchas veces nosotros nos acostumbramos a cosas que sabemos que no están bien, como por ejemplo el abuso, pero no las decimos por temor o por vergüenza, o porque nos hemos acostumbrado a que los problemas se resuelvan de una manera en la que a veces esa manera nos trae dolor y nos trae injusticia. Entonces, como ya estamos acostumbrados a eso, se solucionó el problema y seguimos adelante. Pablo en este pasaje nos muestra que no tenemos que seguir actuando así, hermano. Que este es un tiempo de salir de esto. Que no tiene que ser siempre igual. No tiene que ser que el injusto ordene y nosotros, sabiendo que las cosas no se hicieron bien, hacerlas sin decir lo que nos causó. Es tiempo de cambiar, de dejar de vivir como hasta ahora lo hemos hecho, a nuestra manera y acomodándonos a lo que es más fácil. Es tiempo que, ayudados por el Señor, podamos tener una capacidad de respuesta que hable que somos hijos de Dios y que ya no le pertenecemos al enemigo, sino al Señor. Es tiempo de que nuestras respuestas y nuestra manera de vivir hable y dé testimonio que somos hijos del reino, agentes del reino de los cielos. La respuesta de Pablo es que se habían vulnerado sus derechos de ciudadano romano de manera pública y ahora le estaban pidiendo que de manera encubierta, pasando casi desapercibido, secretamente se vayan de la cárcel y de la ciudad. ¿Era justo eso? Claro que no. Si ustedes se fijan en Hechos 16:37, dice que ellos salgan encubiertamente de la cárcel y de la ciudad, y si ellos lo hacían, nunca se iba a saber que lo que le habían hecho a ellos había sido ilegal. Porque en el juicio nunca hubo una sentencia judicial. Fue delante de todo el pueblo. Por eso es que Pablo pidió que los mismos que los habían juzgado públicamente vinieran a ellos y los sacaran. Saben que salir de la cárcel es ser conducidos hasta la puerta de la ciudad, ser llevados afuera. Esto para que el pueblo que vio todo lo que le habían hecho a Pablo y a Silas, se dieran cuenta de que estaban siendo soltados y que la autoridad se había equivocado, que en estos hombres de Dios no se había encontrado nada para seguir reteniéndolos en la cárcel. Y esto pasó y fue así, porque Pablo y Silas no se defendieron, hermanos. Ellos cuando fueron juzgados no dijeron, ustedes están en un error. Ellos pusieron la verdad. Y este detalle también nos enseña a nosotros. Cuando nosotros somos acusados en una acusación, es mejor no defendernos. El Señor lo hará. Expone tu verdad, expone tu causa. Y serás librado, porque la verdad nos hace libres.
Dice la palabra que esto provocó un temor en las autoridades. Y este temor les llevó a hacer lo que Pablo les pidió. Vinieron, les rogaron, les pidieron que salieran. Y salir aquí es difundir, promulgar. Por eso es que Pablo y Silas salieron de la cárcel y fueron a casa de Lidia a ver, a promulgar a Cristo. Dice que fueron a consolar a los hermanos. Oraron por ellos y luego se fueron de la ciudad. Pablo y Silas salieron por la puerta, hermanos. No salieron por la ventana. La palabra en Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este verso nos tiene que llevar a sentarnos y a meditar en que si tenemos alguna área en nuestra vida donde nosotros pasamos de largo, donde consideramos que ya se solucionó el problema y que lo demás no importa, ¿consideramos nosotros que es bueno seguir así, viviendo de esta manera? Tomemos un momento y meditemos en esta palabra de Efesios 4:22. Entre en un tiempo en esta semana, en una búsqueda con el Señor, entremos en esa búsqueda para despojarnos de las costumbres, de las maneras pasadas de vivir, de las viejas formas que traemos de cuando no conocíamos al Señor, tradiciones que hacen que funcionemos siempre de la misma manera, sistemas de pensamiento. Sistemas de pensamiento que nos han llevado a tener una opinión o una preferencia política. Sistemas de creencias, surcos que ya están hechos en nuestra mente. Es tiempo, hermanos, de despojarnos de eso, de despojarnos de la vieja manera de vivir, de la vana manera de vivir que traíamos. Y empezar a tomar lo nuevo, lo fresco que tiene el Señor para nosotros. Muchas veces no hemos pensado en esto porque no teníamos la revelación que tenemos ahora de parte del Señor. Pero si ahora tenemos la revelación, entonces atendamos a ella y salgamos de toda esta vana manera de vivir y empecemos de nuevo con el Señor. Esta segunda vigilia nos tiene que llevar a salir del piloto automático, de vivir como un robot. Nos tiene que transformar en personas vivas que andamos en la búsqueda de hacer la voluntad del Señor, pero también de tener esos cambios que nos ofrece el obedecer su palabra, el seguir la instrucción, el vigilar, el orar. Esta segunda vigilia se llama los ladrones del fruto. Y con esto quiero terminar. Vaya usted a Proverbios 6, 30 y 31, que dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Lo leo de nuevo, dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. No sé si está la misma ley, pero antes había una ley que cuando alguien robaba una gallina y se la comía,
no le era contado por delito. Había como un llamado de atención porque había robado para comer. Pero si era sorprendido robando una gallina, la ley decía que tenía que recibir una pena de 3 años y medio. Luego, también está el caso de una ley que existía hace muchos años atrás en la Patagonia, en Coyhaique. Decía de que, ustedes saben que los estancieros tienen de 3.000 cabezas de ovejitas hacia arriba. Entonces la ley decía de que si tú te comías un cordero, tomabas un cordero de esos estancieros, del dueño, y te comías un cordero y no dejabas el cuero clavado en un cerco, tú te transformabas en un cuatrero. Si tú tomabas un cordero y te lo comías y dejabas el cuero clavado en el cerco, todos sabían que habías tomado ese cordero para comer. Pero si tú no dejabas colgado el cuero, eso significaba que habías tomado el cordero y te lo habías robado. Y eso hacía que se te denunciara como un cuatrero. No sé si todavía estará esa ley, pero al menos en los tiempos, cuando tuve la oportunidad de pasar una parte de mi vida allá, existía esa ley. ¿Qué quiere decir en relación a esta palabra? Que cuando alguien roba para comer, dice que no tienen en poco. Es probable que le den una sentencia pequeña. Pero si el ladrón es descubierto robando, dice que pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, todo lo que tiene. Por lo tanto, pensemos que en esta segunda vigilia, hermanos, hemos estado orando y vigilando en contra de los ladrones del fruto. Hemos estado vigilando para que los ladrones del fruto ya no vengan a robarnos, ya no vengan a llevarse nuestro fruto, para que podamos salir de donde estábamos escondidos, así como estaba escondido Gedeón. Y ya sorprendimos a los ladrones. Estamos vigilando y hemos estado viendo que los ladrones, que son los filisteos, los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, los principados de Seb y de Oreb, del cuervo y del lobo, hemos estado vigilando para que ellos no se lleven nuestro fruto. Los sorprendimos porque ya sabemos de quiénes se tratan estos ladrones, ya lo sabemos. Los hemos estado sorprendiendo en cada vigilia que hemos dado por nuestro fruto. Por lo tanto, hermanos, esta vigilia, esta segunda vigilia es tremendamente esperanzadora, porque nosotros tenemos que pedir restitución. Tenemos que pedir restitución al ladrón, tiene que devolvernos 7 veces, porque ellos han sido sorprendidos esta vez en el robo de nuestro fruto. Es tiempo de cambiar nuestra manera pasada de vivir, de responder en piloto automático, de andar en piloto automático y de acomodarnos a las circunstancias, por injustas y dolorosas que sean. Es tiempo de cambiar, es tiempo de vestirnos, de traer la ropa nueva que el Señor quiere darnos en señal de hijos que han crecido en su madurez y en santidad. Y es tiempo, hermanos, de pararnos
y pedir la restitución de parte del enemigo, porque ellos esta vez, a causa de esta vigilia, han sido sorprendidos queriendo robar nuestro fruto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por la invitación que tú nos haces, Señor, a salir de esta pasada manera de vivir, a salir, Señor, de seguir comportándonos como un ciudadano más, como una persona más, como alguien común de esta tierra de Chile. Hoy día tú nos llamas a tomar, Señor, nuestro lugar como un hijo del reino que está dispuesto a llevar tu nombre, a llevar el testimonio de Jesucristo en cada uno y en cada casa, Señor, a vestirnos con las vestiduras que tú nos estás dando para este tiempo, a calzarnos tu evangelio, Señor, que predica, Señor, a Cristo, Señor, y al príncipe de paz, a manifestar, Señor, tu palabra de reconciliación, Señor, a orar, Señor, y a ser diligente en las instrucciones que tú nos has dado como ciudadanos civiles de esta nación. Señor, a pararnos y vigilar, Señor, hasta saber que vencimos, que nuestro fruto está a salvo, para que podamos pedir la restitución, Señor, y el pago de la restitución 7 veces. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos hagas una casa, una iglesia, que permanezca, Señor, en lo que tú nos estás instruyendo, que permanezca, Señor, en tu ley, en tus mandamientos, hasta que logremos, Señor, la victoria, porque tú vas delante de nosotros, tú vas señalando el camino. Tú, Señor, tú vas dejando tu huella. Nosotros no estamos perdidos, vigilando, Señor, sin un norte. Tú nos has dado un norte, Señor. Tú has estado revelando tu palabra. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos del entendimiento y abre los ojos, nuestros ojos, Señor. Abre los ojos espirituales, Señor. Abre los ojos del espíritu de nuestra mente, Señor, para que podamos entender, para que podamos ser alumbrados y para que podamos, Señor, ver este tiempo, la revelación de este mensaje de la segunda vigilia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén.